Oiga, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Deme un segundo, por favor. Claro. En esta sesión vamos a analizar las fuentes del derecho del trabajo en cuanto a su interpretación y los principios rectores del derecho del trabajo. Es lo que vamos nosotros a analizar. Dígame, Damián. Ah, pues si una empresa me llega a explotar en horas laborales, en el cual mi contrato dice que pues es un cierto número, al igual que la ley, si no me las pagan, ¿qué puedo hacer? ¿O no me las quieren remunerar? De momento, si no te las quieren recuperar, veremos más adelante cómo es la ley en cuanto a cómo dice que se deben de pagar. Y en Ujú. dado caso, tener esos registros que tú estés trabajando esas horas extras y que en un momento dado, si nosotros pudiésemos llegar a solicitar ese pago de horas extras, tener Ujú. esos elementos donde tú puedas decir, mira, aquí es donde yo registré estas horas extras, tantas por semana, tantas por quincena, tantas por mes, para que en dado caso, en alguna demanda laboral, se pudiese por ahí recuperar, ¿sale? O- Pero ok. de momento tener como las pruebas para que al abogado les des esas pruebas para que pueda él en algún momento pues determinar si va a demandar o nada más solicita ese pago. Ok, y si trabajara más de 48 horas a la semana, también ahí entra en pues, una falta, ¿no? Principalmente es de pago de horas extras, no es Ujú. tanto como... levantó la mano Andrea o no sé quién vi por ahí. Sí, profe. Me comenta Gali que se tuvo que desconectar de la clase porque se siente mal. Ok. Entonces, iniciemos con este tema. Bueno, por aquí lo vamos a ir relacionando. De estas fuentes. Vamos a empezar con el primero, que son las fuentes del derecho laboral. Y bueno, aquí vamos a decir, bueno, pues en cuanto a algunas fuentes, vamos a empezar en cuanto a este tema, así principal, que decíamos que eran las fuentes formales, reales e históricas, los principios rectores y alguna interpretación del derecho. Bueno, qué es una fuente? ¿Qué es una fuente? A ver, por ahí, no sé quién me puede ayudar. Damián, ¿qué es una fuente? Algo de donde emana, es de donde emana algo. Estoy mal. Donde van a algo, ¿no? Sí, de donde sale, donde surge o de donde se crea algo. ¿Sí estoy bien o estoy mal? Sí, está bien, un segundo, por favor. Ah, ok. La palabra fuente denota el origen o principio de algo. Este deriva del latín fons o fontis, que denota el manantial de agua, de donde brota, de algo que brota de la tierra. En el léxico jurídico, la palabra fuente presenta tres distintas acepciones. Y que comentaba al principio, las fuentes reales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Cuando hablamos nosotros de fuentes del derecho del trabajo, ya en lo específico, tenemos que identificar, bueno, pues ya en fuentes formales, como aquellos procesos por medio de los cuales se crean las normas jurídicas. Bueno, nosotros sabemos que estas fuentes formales especificadas en la ley,
en la costumbre, en la jurisprudencia, en los principios generales del derecho y en la doctrina. Y que en otras materias hemos nosotros analizado, bueno, pues cuáles tendrían que ser, bueno, pues estas normas, ¿no? En cuanto a fuentes formales. En cuanto a la costumbre, bueno, pues recordemos que son esos usos reiterativos que, bueno, pues se fueron dando. Por ejemplo, en nuestro derecho laboral, para que naciera estas normas de derecho laboral, existe una costumbre que más adelante la vamos a ver y que por ahí decía que el día de descanso para los trabajadores fuese el día domingo. Esto, bueno, por costumbre, ¿no? Así se determinó, bueno, pues el día que vas a descansar para que tengas convivencia con tu familia, va a ser el domingo, ¿no? Esa es una costumbre que nació de ahí y que de esa costumbre, bueno, pues hoy tenemos que el descanso en nuestra Ley Federal del Trabajo sea el domingo y que en caso de que se tenga que trabajar el día domingo, bueno, pues se tenga que pagar una prima dominical de un porcentaje adicional al pago del salario. Entonces, por eso es que si se trabaja el domingo, se tiene que pagar una prima dominical. Esto llega desde la costumbre, que es un ejemplo para la costumbre. Después, bueno, pues tenemos la doctrina. Bueno, pues en este caso tenemos bastantes actores, bastantes teorías, bastante análisis en lo que respecta al derecho laboral. Tenemos bastantes ideas, interpretaciones de lo que es la doctrina, ¿no? Esos libros, esos códigos que, bueno, se van formando en su momento. La ley, tenemos nosotros regulado el derecho laboral en dos importantes normas. La principal, que es la Ley Federal del Trabajo, que está regulado, en este caso, el derecho del trabajo en el artículo 5º constitucional, así como en el 123. Y asimismo debemos nosotros identificar que tenemos una Ley Federal del Trabajo, que bueno, pues esta Ley Federal del Trabajo ha tenido en cantidad de reformas, en cantidad de idealizaciones que nosotros, bueno, pues tenemos que verificar, nosotros tenemos que identificar en todo momento. Sale esta nueva Ley Federal del Trabajo, en su caso 2019, que fue la última reforma, pues en su totalidad, y bueno, pues ya a partir de ahí del 19, en el 20, en el 21, pues ha habido algunas modificaciones en cuanto pues, a lo que es el derecho laboral, y que bueno, pues no va a parar. Todas las modificaciones que se vayan haciendo, pues tienen que estar ahí plasmadas, y que bueno, pues podamos tener estas actuaciones. Esto en cuanto a la ley. También tenemos la jurisprudencia. Sí, claro, la jurisprudencia, bueno, pues va a basarse principalmente en esa interpretación de la ley, y que bueno, pues para eso están nuestros jueces, magistrados y ministros, que bueno, pues van a estar ahí resolviendo cualquier apego a la interpretación de la ley, y que bueno, pues eso nos va a dar parámetros para seguir resolviendo todas estas situaciones. Y al final, principios generales del derecho, que son esos criterios, ¿no? Que el propio legislador, bueno, el propio juez, en este caso, va a razonar cuando analice la ley, el caso en particular, y para que emita pues su resolución en amparo, en dado caso, ¿no? Esto en cuanto a las fuentes formales. Ahí nosotros podamos identificarlas. ¿Sale? En cuanto a las fuentes formales. En cuanto a las fuentes reales, que nosotros podamos señalar, por ahí, a ver, no sé si alguien me ayude, Cassandra, Andrea, ¿cuáles serían las fuentes reales? ¿Qué son las fuentes reales? Cassandra. No me escucha Cassandra. No se preocupe. Las fuentes reales, bajo este concepto, pues son todos aquellos factores y elementos que han determinado precisamente el contenido de las normas jurídicas. Para no hacerlas largo, son los acontecimientos
que para que hoy nosotros tengamos el derecho del trabajo o las leyes que nosotros tenemos hoy día, pues han servido, ¿sale? Esos acontecimientos, ejemplo, huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, bueno, pues son principales motores, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos otro factor que es el outsourcing, que bueno, pues que el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues también ha servido de pues regulación para que, bueno, pues hoy tengamos esta situación en reformas o en poder actualizar esta base, ¿sale? Esto en cuanto a las fuentes reales, que son esos acontecimientos. Y las fuentes históricas, bueno, pues vamos a tener nosotros todos aquellos elementos, como lo son los libros, los códigos, las leyes, inscripciones, todo lo que puede englobar al derecho laboral. Nosotros tenemos, bueno, pues como fuente histórica, decirlo así, tal cual, una regulación en nuestra propia Constitución en cuanto al derecho del trabajo. Y bueno, pues recuerden que nosotros tenemos nuestra primer Ley Federal del Trabajo a partir de 1931, cuando, bueno, pues ahí se va a regular precisamente estas determinaciones, que bueno, pues fueron estas luchas sociales, o que fue el motivo del por cual esas luchas sociales tenemos hoy estas normas como hoy las podemos tener. Les pongo ahí la Constitución de 1917, bueno, porque como ustedes lo saben, ha surgido o han sufrido diversas modificaciones, y que bueno, pues todas aquellas que en su momento, 1917, hace 104 años aproximadamente, pues teníamos, ¿no? Entonces, imagínense. Y el artículo, bueno, la Ley Federal del Trabajo, que fue la primera en 1931, pues decía cosas totalmente distintas, ¿no? Había ciertas regulaciones, y que hoy, bueno, actualizaciones, tecnologías, nuevas formas de trabajo y demás, bueno, pues hoy ya se regula de manera concreta, de manera precisa, y bueno, pues dar a entender esa situación. Que las fuentes históricas, pues son todos aquellos elementos que en su momento fueron vigentes, sirvieron para regular en aquel momento las relaciones laborales, pero que hoy, pues ya están obsoletos, ¿no? Hoy, porque tienen que estarse actualizando, y que bueno, pues vemos gracias a que nuestros legisladores han estado regulando y reforzando toda esta modificación. Entonces, bueno, pues agradezcamos esa situación. En cuanto a algunas fuentes del derecho laboral, bueno, pues tenemos la Constitución, que contempla las garantías y libertades que tienen los individuos y la protección que gozan frente al Estado. Tenemos la ley, bueno, pues que es la norma jurídica que emana del Poder Legislativo, en este caso del Parlamento, Congreso de Diputados y Senadores, según el procedimiento establecido en la propia Constitución. Tenemos el contrato colectivo también como fuente de derecho laboral, bueno, pues es el resultado del acuerdo entre los representantes de trabajadores y empresarios, y que lo verán ustedes en Derecho Laboral 2, en cuanto al derecho colectivo. ¿Sale? Esto en cuanto a una regulación. Y también, como comenté, que el Tratado Internacional, el TEMEC, bueno, pues sí, también los tratados internacionales tienen mucho que ver. Estos, pues sí van a constituir una fuente directa de regulación en cuanto a los derechos laborales, garantizando a los trabajadores de los países signatarios derechos mínimos en los estados firmantes, y que se están obligando a respetar. Por eso es que nosotros en el TEMEC se estableció esta regulación del outsourcing, ¿sale? Y Estados Unidos tuvo que regularla porque, o que obligó a México a regularla, y que nuestro país se tuvo que ver obligado a tener esta regulación, porque el hecho que nosotros tuviéramos este elemento del outsourcing, era en principio que no se le daba la certeza a algunos trabajadores, fíjense, no se le daba certeza a algunos trabajadores para trabajar en nuestro país. Entonces, por eso es que el outsourcing, pues ahí está, y es motivo de análisis, y que pues proviene de un tratado internacional, ¿no? Imagínense que de un tratado internacional se obligue a nuestro país a modificar, a reformar la Ley Federal del Trabajo,
y que, bueno, pues esta, en su caso, sirviera de motor para la regulación, ¿sale? Ahí la tenemos, ¿sale? Entre estas fuentes formales que vamos a manejar nosotros, que provienen pues, de la Constitución, que provienen ya propiamente de la ley, nosotros tenemos que ubicar a estas fuentes del derecho del trabajo. Bueno, pues tenemos la Constitución, los tratados y la Ley Federal del Trabajo, así en su caso sus reglamentos que tenemos en la parte superior. También tenemos la analogía, los principios generales laborales, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 constitucional, tenemos la jurisprudencia, tenemos la doctrina, la equidad, y bueno, pues en materia laboral se encuentran fuentes especiales como el contrato colectivo de trabajo, el contrato ley, el reglamento interior de trabajo, y bueno, pues el laudo constitutivo colectivo, que bueno, esto en cuanto a que aún no ha habido sentencias en materia laboral, y bueno, pues ya en su caso tendrá que haber sentencias constitutivas que deban entonces de analizarse. Aquí les vamos a poner sentencias constitutivas colectivas. Es decir, cuando nosotros establezcamos en el derecho laboral cuáles son las fuentes formales, y que estoy hablando de una materia en específico, no nos vamos al derecho, sino al derecho laboral, cuando estemos hablando del derecho del trabajo en nuestro país, y que tengan que analizarse todas las fuentes, la propia ley refiere que estas debiesen ser las fuentes, ¿sale? O sea, no nos quedamos con las fuentes del derecho, que son 5, ¿no? Que las analizamos o que las hemos tan multicitado, ¿no? En derecho del trabajo tenemos que agregarle la analogía, los principios generales laborales, los principios generales de justicia social del artículo 123, la equidad, ¿no? Y en específico, o en las fuentes especiales, pues también tenemos que observar lo que diga el contrato colectivo, porque acuérdense que el contrato colectivo y el contrato ley, pues son, pues por eso se llama contrato ley, ¿no? Por eso se llama contrato colectivo, porque es lo que va a regular a los trabajadores frente al patrón. Entonces tenemos que observar ese contrato colectivo, ese contrato ley, para nosotros establecer, pues, ciertos parámetros que nosotros debiésemos de estar, pues, ahí pendientes, de estar analizando, de tener pendiente, y que, bueno, pues esto no pueda, en su caso, existir alguna modificación, alguna situación que, bueno, pues no nos permita en nuestro, pues, léxico, pues poder no llevar a cabo o no analizar, ¿sale? Recordemos, tengamos mucho cuidado. Profe, Sí. ¿qué diferencia hay entre el contrato colectivo y el contrato ley? ¿El contrato ley es el individual? No. Ese es el contrato individual. Sí, o sea, a lo que voy. Estas, si usted gusta, también ponemos el contrato individual. Pero muchas veces el contrato individual no va a regular. ¿Por qué no va a regular tanto el contrato individual? Miren, no es porque no quiera o no es porque no se pueda, pero cuando hablamos de un contrato individual, tenemos precisamente la ley. La ley nos va a especificar cuáles son las regulaciones individuales. Entonces, bueno, pues en vez de un contrato ley, que aunque pudiésemos nosotros haber o no haber, porque el hecho de que a ti te contraten y que no haya un contrato, pues no significa que no esté regulada tu trabajo, ¿no? Entonces, si no tenemos un contrato, pudiésemos decir, pues si no tienes un contrato, no eres mi trabajador. No,
aquí con que exista la subordinación más que suficiente, y quien te estará regulando es la ley, ¿no? La propia ley es la que te estaría regulando. Porque, bueno, pues acuérdense que hay muchos trabajos, pues, informales, en los que ni siquiera se lleva a cabo un trabajo, en los que ni siquiera te dan de alta en el seguro, en los que ni siquiera te dan de alta en Infonavit. Estos no porque sean irregulares, pues no tenga que regularse a través de la Ley Federal del Trabajo, ¿sale? Por eso es que no se los pongo. Pero la diferencia entre un contrato colectivo y un contrato ley, esto hace referencia específicamente a la colectividad, ¿sale? Ya verán ustedes en Derecho Colectivo del Trabajo, que es el siguiente curso, en el siguiente cuatrimestre, que el contrato individual te va a regular en lo individual, trabajador por trabajador, sin problema. Cuando hablamos de un contrato colectivo, es que en una empresa haya un sindicato y que ese sindicato tiene regulación precisamente con el patrón. Es decir, aquí hay regulación entre el patrón con el trabajador, de forma directa. Así, de forma directa, les voy a enseñar un contratito colectivo. Aquí tengo el mío. Este es mi contratito, el mío particular, miren, acá está mi nombre, José Veras Contreras. Este es el contrato colectivo de trabajo entre la Universidad Autónoma del Estado de México, aquí está, y bueno, me lo entregaron a mí porque, bueno, nosotros tenemos que tener para saber cuáles son las disposiciones que el sindicato nos va a representar, ¿sale? Es este contrato colectivo, van a ser las herramientas o van a ser las regulaciones sobre las cuales nosotros estamos regulados. Colectivo, es decir, todo el sindicato, ¿sale? Pero hay un sindicato para esta empresa, que es la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? La UAM, ¿sale? Ahora bien, esto te regula en cuanto a tu colectividad, ¿sale? Ahora bien, existen contratos ley, claro, sí existen contratos ley, que son igualmente regulaciones a la colectividad. Pero cuando existe un contrato ley es porque no se puede modificar entre una empresa y otra. Es decir, en el ámbito del automotriz, por decir un ámbito, el automotriz, pues sabemos nosotros que existen distintas empresas que se dedican a la creación de autos en nuestro país y distintas marcas. Bueno, al existir esta distinción entre una empresa y otra que se dediquen al ramo del automotriz, bueno, pues imagínense que en una empresa exista, si bien es cierto, existen los sindicatos en cada uno de ellos, pero estos se deben adherir a un único contrato. Es decir, que a lo mejor en la empresa Chrysler no haya distintas normas, distintos provechos, distintos derechos y obligaciones que la automotriz de Volkswagen o de Ford, sino que sea bajo el mismo ordenamiento. Entonces, para toda la rama automotriz solamente existe una ley, y se llama contrato ley. En el ámbito automotriz, una sola ley y se llama contrato ley. Bueno, pues así existirá también en algunos otros, como para los que se dedican a los hidrocarburos, los que se dedican al ramo azucarero. Entonces, existen distintos rubros en los cuales se estipule que existe una ley para todos los trabajadores. Esto para que no existan diferencias entre una empresa, un sindicato y otro, ¿no? Y que un trabajador diga, no, pues me voy para allá porque hay mejores condiciones. No, es la misma ley, por eso se llama contrato ley. Y que no deba de haber diferencia entre los trabajadores de una empresa y otra, de un sindicato y otro. No habría un descontento. Y que finalmente esa fue la lucha social en distintas huelgas a nivel internacional, a nivel nacional,
que sirvieron precisamente para crear este tipo de contratos ley y que no se pueden modificar, sino que el contrato ley es lo que va a regular, ya no tanto la Ley Federal del Trabajo, no tanto la Constitución, sino que sí, ahí están y van a servir de base, y que además este contrato ley no puede decir cosa contraria a la Ley Federal del Trabajo, no puede ser, no la puede contradecir, sino que tiene que sustentarse de ahí. Entonces, por eso se llama contrato ley, ¿sale? Ahora bien, si nosotros estamos diciendo que estas son las fuentes materiales, formales, en cuanto al derecho del trabajo se refiere, pues sí, por ahí está la analogía y que en muchas situaciones no lo permite, está la equidad, están algunas otras que nosotros, bueno, pues podemos identificar como algo nuevo, bueno, pero es para regular muy preciso el derecho del trabajo, ¿sale? Eso es lo que nosotros tenemos que, primero, antes que cualquier cosa, identificar, ¿sale? Entonces vamos a decir, al hablar de fuentes del derecho laboral, se refieren al origen de esta materia. En este caso, el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 17, señala lo siguiente. A falta de disposición expresa en la Constitución Política, en la Ley Federal del Trabajo, en sus reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo 6º constitucional y el sexto de la Ley Federal del Trabajo, se tomará en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes. Entonces, imagínense que tener todas estas fuentes materiales, ahí tenerlas en esa disposición, y que además, si no existen consideraciones suficientes que establezcamos en la Ley Federal del Trabajo, en la Constitución, en los tratados, ¿sale? Entonces ahora dice que debo ocupar la supletoriedad de la ley, ¿no? Y dice así, tal cual. Casos semejantes, ¿sale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, indistintamente de todos estos principios generales, en dichos ordenamientos, los principios generales del trabajo, los principios generales del 123, la jurisprudencia, la costumbre, la equidad, o sea, si no encuentro regulación en cuanto a esto, bueno, vamos a hablar de la supletoriedad de la ley. Y que ahora tengo yo que identificar que si en un asunto X, ¿no? Me voy ahora a las resoluciones laborales, ¿no? Aquellos laudos que ahora van a ser sentencias. Me voy a analizar alguno de ellos y pues ahora yo diga y confiera que con ellos me voy a ayudar. Entendamos esa parte. Que ahora con esto para poder regular alguna situación del trabajo, ¿no? Entonces, si no me sirvió todo esto, la ley, todo lo que tenga que ver con esta situación, me voy entonces a una sentencia, a un laudo que me pueda yo ayudar para poder resolver un caso en particular. Tengo o puedo en su caso yo ocupar, ¿sale? La supletoriedad de la ley, supletoriedad, y que habla que pueda yo regular en casos semejantes. Tengo ahí esa facultad, ese poder de auxiliarme, ¿sale? ¿Qué tan importante labor esta situación, no? Si no hay algo que me ayude a regular en cuanto a la ley, en cuanto a los principios, en cuanto a la jurisprudencia, la costumbre, la equidad, pues me voy ahora a una analogía, ¿no? Que es lo que pudiésemos decir. Nos vamos a ver qué dijo
un presidente de la Junta, que dijo un juez, para tomar en cuenta, ¿no? Que se tome en cuenta. Entonces, por ahí pongamos esa situación. Vamos a decir entonces que se concluye que las fuentes del derecho, en este caso laboral, va a ser la ley, sí, claro, la ley, y por ley vamos a entender a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo, a los reglamentos que se desprendan de la Ley Federal del Trabajo, a los tratados internacionales. La analogía, los principios generales del derecho, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. Estos van a ser las fuentes formales o las fuentes de donde yo tenga que identificar, pues, la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, en la que yo pueda definir, yo pueda resolver, ¿vale?, esta situación. Ahora, en cuanto a la legislación, ¿qué puedo decir? Identificar primero que en cuanto a la legislación hablamos de la Constitución política. Esto, bueno, pues es el ordenamiento normativo superior de cualquier ley laboral, en sus artículos 3, 5, 32, 73, fracción décima, 115, fracción octava, 116, fracción quinta y 123, señalan, ¿sale? Esto en la Constitución, la libertad de empleo, la preferencia de los trabajadores mexicanos sobre los extranjeros, la facultad que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia laboral, la regulación de los trabajadores al servicio de los municipios y de las entidades federativas, esto en el 123, segundo o inciso B, o su apartado B, que regula precisamente los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, bueno, pues ahí pueda yo entonces regular esta materia, ¿no? En cuanto a la analogía, bueno, supongamos, en cuanto a este dato, a ver si lo puedo bajar un poquito. Lo voy a bajar un poco, para que se vean. En cuanto a la analogía, bueno, pues es el método por el que una norma jurídica se extiende por identidad de razón a casos no comprendidos en ella. A lo que se refiere es que si se presentan casos que no estén contemplados en una disposición específica, ojo, que no estén contemplados en una disposición específica en la ley, pero son semejantes a los casos previos en la misma, entonces podrá aplicarse. Por allá, si nos vamos al artículo 14 y 16 constitucional, dice que en materia penal no podrá ocuparse la analogía. Bueno, se habla en materia penal. En materia laboral sí podemos nosotros ocupar esta analogía y queda precisamente la ley supletoria de la ley. Si no existe una regulación, si no existe una disposición legal, bueno, pues ve ahora la analogía, ve a ver qué dijo un presidente, que se dijo en un laudo, qué dijo en una sentencia, para poder nosotros ocupar entonces ahí que la misma resolución que tuvimos en ese ejemplo, en este también tengamos esta regulación, ¿sale? Es algo que nosotros debamos de ocupar, ¿sale? El siguiente son los principios generales del derecho. Bueno, pues nosotros en estos principios hemos identificado en muchas de las veces que son estas interpretaciones, dejen que cambie, estos principios generales del derecho son las interpretaciones lógico-jurídicas que sirven como orientación a un sistema legal, que han prevalecido a través del tiempo y que genera principalmente esa norma jurídica por un agente que se encarga de resolver una controversia por medio de un trinomio, acorde a su experiencia, acorde a la ley y al caso en particular. Un ejemplo es el nacimiento de la justicia social que debiera tener cada trabajador, misma que se usó de manera antecedente para generar el artículo 123 constitucional. ¿Sale?
La siguiente fuente, bueno, pues nosotros sabemos que es la jurisprudencia, y bueno, pues en esta situación, bueno, es la interpretación de la ley que emiten el Poder Judicial de la Federación, la jurisprudencia, acuérdense que la jurisprudencia, de acuerdo a la reforma que se aplicó o que se está aplicando o que va a entrar en vigencia, de acuerdo a la reforma del Poder Judicial de la Federación, tenemos 3 formas nuevas. Bueno, estas 3 formas que han sido las de siempre, que están reguladas por la ley de amparo, en el artículo 122 o 123, si no mal recuerdo, de la ley de amparo, va a ser la reiteración de criterios, la contradicción de tesis, la sustitución, pero acuérdense que la propia sustitución, la propia constitución política, por allá en el artículo 107 constitucional, refieren 2 más. Esto voy a hablar de las controversias constitucionales. Hablamos de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad. Y ahora una nueva, que son, de acuerdo a esta ley nueva de la reforma al Poder Judicial de la Federación, ahora refiere que también va a haber jurisprudencia a través de un precedente. Este es el nuevo, ¿sale? Y que derivado de esto vamos a crear jurisprudencia. Acuérdense, estas 2 penúltimas, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, las regula el 107 constitucional. Y en cuanto a los precedentes, viene regulado con la nueva reforma al Poder Judicial de la Federación, que todavía anda por ahí en controversia, pero ya también lo reconoce. Y que dice ahí que en caso de precedente, con una sola sentencia, una sola, pero que esa sentencia se haya votado en mayoría calificada, es decir, con más de 8 votos de los 11 ministros, y que nada más tendrá que expedirla en los ministros de la Suprema Corte, que con una sola sentencia, una sola, voten los ministros en calificado, es decir, más de 8, o bueno, 8 o más, de los 11, pudiésemos establecer un precedente, y que si se fue votado en esa mayoría calificada, pueda tomarse como precedente para otra resolución. Entonces, se crea jurisprudencia bajo este ordenamiento. Tengámoslo ahí precisos, bien estructurado, para nosotros evitar, bueno, pues cualquier sorpresa que pueda existir, ¿sale? Jóvenes, les agradezco mucho habernos conectado. Acaba de terminar la clase. Continuamos con este tema el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.